Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo grabando un vídeo. Es un análisis de una gran película y bueno, pues he hecho un parón importante de varios meses que no he podido grabar vídeos debido al trabajo, pero vuelvo de nuevo y lo hago con mucha ilusión porque voy a empezar analizando dos películas que han sido muy importantes bueno, han pasado a la historia como dos de las mejores películas de terror que se han hecho, más bien de terror psicológico o suspenso psicológico de la historia. Voy a empezar con El Sexto Sentido o The Sixth Sense en inglés, que es una película del año 1999, una gran película sin lugar a dudas, y que bueno, tiene uno de los mayores spoilers de la historia del cine, tiene uno de los mayores plot twists de la historia del cine, una película icónica, importante, vamos, ha pasado a la historia como una de las grandes películas. La película El Sexto Sentido estuvo dirigida por el director de origen indio Night Shyamalan, que bueno, pues ha dirigido a lo largo de su trayectoria muchísimas otras películas, bueno, pues también todas con esa más o menos una temática de suspense, de terror o bien de ciencia ficción. Había dirigido películas como Señales, por ejemplo, El Bosque, The Village en inglés, que también fue una película muy interesante, en esa época tuvo mucho éxito. Había dirigido El Protegido, también protagonizada por Bruce Willis, y bueno, pues del Protegido hizo una trilogía que, bueno, la segunda parte se llama Split, la tercera parte se llama Glass, como todos sabéis, y es también una película que ha tenido una importancia importante, ha tenido una importancia en el cine, es una trilogía importante. Es decir, que todas las películas que dirige este director pues alcanzan casi siempre la fama. Le habíamos visto, bueno, recientemente ha hecho otras películas de terror como La Visita, por ejemplo, que esta la vi hace yo poco en la plataforma Netflix, y esta película sí que es también más de terror, enfocada más al género del terror, también muy interesante. Y también recientemente he visto en el cine, pero ya aproximadamente en 2019 creo que fue, estrenaron Tiempo, que es una película también pues muy interesante también, más bien enfocada a la ciencia ficción. Night Shyamalan pues sabe cómo tocar la fibra sensible del espectador, sabe manejar bien los géneros del suspenso o del suspense y del terror. Pero voy a hablaros del Sexto Sentido, porque es el análisis de esta película. El Sexto Sentido estuvo protagonizada por el carismático Bruce Willis, que en esa época pues ya era una figura consagrada en Hollywood. Le conocimos más o menos por la serie de televisión Luz de Luna, y luego pues también le habíamos visto, por supuesto, protagonizar películas como La Jungla de Cristal. Bueno, aparte de todas estas películas había hecho otras más, pues era un actor ya consagrado en Hollywood. Como ya digo, tenía un gran carisma. Bien, pues este actor, digamos que hace el 60 o 70% de la película, porque posiblemente si esta película no hubiera estado protagonizada por Bruce Willis, a lo mejor, pues seguramente por la temática, pues habría sido famosa, pero es que este actor, es verdad que todas las películas en las que sale, pues tiene bastante, bueno, en las que salía, pues eran películas taquilleras. Lo cierto es que, por desgracia, como todos sabéis, Bruce Willis en la actualidad padece una enfermedad degenerativa y, bueno, pues por desgracia ya no puede hacer cine, y de hecho últimamente su familia creo que ha salido diciendo que ya que no pueden ya tener, o sea, que le están cuidando, pero que posiblemente al final le tengan que llevarle a algún sitio porque realmente necesita pues ayuda a las 24 horas del día. Una pena que bueno, los actores pues muchas veces parece que les conocemos casi como si fueran de nuestra familia, les hemos visto desde siempre en la televisión, en el cine, y la verdad que eso pues a veces nos da como un poco de tristeza, por así decirlo.
Luego la película, esta del Sexto Sentido, estuvo también protagonizada por una actriz, Toni Collette. En ese momento yo por lo menos no la conocía. Es verdad que es una actriz también consagrada, creo que es australiana y creo que también ha hecho muchas películas interesantes. Creo que salía en La boda de Muriel, pero en una película, La boda de Muriel, que no sé si es de los años 90 o así. En fin, era una actriz importante, pero no tan conocida, por lo menos en España. Y el niño protagonista de la película se llama Haley Joel Osment. En el momento de la cinta tenía 11 años, lo que pasa que él interpreta a un niño de 8 años. Es cierto que este niño aparentaba menos edad porque era un niño pequeñito, no era muy grande, y bueno, pues tenía que interpretar a un niño de 8 años, porque realmente era así, el guión estaba así. Este actor, este niño, hace un papel maravilloso en la película. Si bien es verdad que ya en la actualidad, pues como ya todos sabéis, más o menos le ha pasado como a Macaulay Culkin, que bueno, pues por desgracia empezó a tener, no ha hecho mucho en el cine, no ha trabajado ya mucho en la actualidad, pero es que además ha tenido problemas de adicciones. Pero no sabemos si habrá salido adelante. El caso es que bueno, está siempre más o menos dando noticias por temas relacionados con las adicciones. Bueno, pues en el año 1999 esta película se estrena en los cines y todos vamos a ver esta película como una película de terror, de fantasmas. No sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar. Es una película que en principio parece pues que va a ser una película más. Sin embargo, el final a todos nos dejó con la boca abierta. Es decir, nadie se esperaba este final. De hecho, no se había hecho nunca una película con un final como este. Esta película se comentó durante muchos años, fue una película, hay una frase memorable de esta película: en ocasiones veo muertos, que es una frase, que ha salido como frase mitológica, frase muy conocida, que se han hecho bromas sobre esta frase. En fin, es una frase que ha pasado a la historia. El argumento, bueno, pues es de un psicólogo que está traumatizado un poco porque, bueno, un paciente no ha conseguido ayudar a un paciente y como consecuencia ese paciente pues se quita la vida. Entonces este psicólogo pues no puede, al no haberle podido ayudar y al final este paciente haberse suicidado, pues el psicólogo se queda bastante traumatizado. Bueno, antes tengo que decir que todo esto que voy a comentar ahora es zona sin spoiler. Aparece aquí el cartel sin spoiler, es decir, aquí no hay ningún problema y podéis escuchar todos, tanto si habéis visto la película como si no la habéis visto. A continuación sucede lo siguiente, y es que le llama un niño, o sea, una madre, para que mire a su hijo, le contrata por así los servicios, porque hay un niño que tiene problemas. Entonces el psicólogo pues tiene que ayudar a ese niño a ver, para descifrar qué es lo que le sucede. El niño pues al principio parece muy esquivo, parece que no quiere hablar con él, el niño huye de él. Luego ya al final el niño se va poco a poco abriendo a él y se hacen amigos. En parte por el carácter entrañable que tiene nuestro protagonista, que es un hombre muy, muy tranquilo, es un hombre que, bueno, muy al estilo Bruce Willis. Y resulta que este niño un día le confiesa que en ocasiones ve muertos, es decir, que ve espíritus, ve fantasmas. Entonces, claro, el psicólogo no entiende, porque él es psicólogo, no es parapsicólogo, lógicamente. Entonces, a él le cuesta trabajo descifrar esto y lo tiene que asimilar. Entonces empieza una amistad muy bonita, muy tierna, entre un adulto y un niño. En realidad, la película, sinceramente, si yo tuviera que resumir de qué va la película, diría, pues es la historia de amistad entre dos personas, un adulto y un niño, que es una relación muy entrañable, una relación de amistad muy, muy bonita. Pasan el tiempo y bueno, pues el psicólogo, por su experiencia, también es adulto y conoce un poco más sobre la vida, pues cree entender que lo que tiene que hacer este niño o por qué se le presentan estos fantasmas es porque tiene que ayudarles. Y le dice que posiblemente que les pregunte qué es lo que quieren, porque posiblemente necesiten ayuda y no sepan que han fallecido y tienen que pasar al otro lado. De forma que pues el niño pues así consigue que el niño deje de tener miedo a estos fantasmas.
También él se queda como un poco, es resarcirse un poco de su fracaso con su paciente, de forma que él lo que hace es que dice, pues voy a hacer todo lo posible para ayudar a un paciente, voy a escucharle para que no me pase como el anterior, que por no escucharle porque a lo mejor tenía estrés o tenía otros problemas familiares, no prestaba atención realmente a su paciente. Al mismo tiempo, deciros que nuestro protagonista, el personaje interpretado por Bruce Willis, tiene una pareja, tiene una mujer, no tiene hijos, pero sí que tiene una pareja. Parece ser que a raíz del accidente, o sea, del suicidio de su paciente, pues hay como una especie de crisis en la pareja y se ve como que están un poco distantes. Se ve que es como si la mujer le echara en cara, a lo mejor que no lo hizo bien, él se siente culpable, en fin, esa sería la historia. Bueno, pues hasta aquí sería la zona sin spoiler, y a partir de ahora ya voy a hablar de la zona spoiler voy a revelar qué es lo que sucede realmente en la película, el final, porque es que esta película no es lo que parece, es decir, en ningún momento es lo que parece. Así que voy a explicar ahora con spoiler el final de la película, lo voy a explicar bastante bien y voy a dar muchos detalles. Bien, empieza zona spoiler. Habíamos dejado que, bueno, pues el niño tiene que ayudar a esos fantasmas. El niño empieza a ponerlo en práctica y le funciona efectivamente. Es decir, esos fantasmas desaparecen cuando el niño les ayuda. El niño empieza a entender, aunque es un niño, lo que está pasando. Asume su realidad, e incluso está capacitado para decirle a su madre, porque a su madre no le explicaba lo que le pasaba y su madre se sentía muy impotente. Entonces hay una escena muy icónica en esta película, que él va en el coche con su madre, hay un atasco, su madre está nerviosa porque quiere avanzar y no puede, y su madre, pues, ¿qué ha pasado ahí? No sé si llega a sacar la cabeza por la ventanilla, ¿qué es lo que sucede ahí que no podemos avanzar? Su hijo está al lado y el niño le dice a su madre, mamá, estoy preparado para comunicarme contigo. Entonces le dice a su madre la realidad, le dice que es que su problema es que ve espíritus. Y primero le dice a su madre, mira mamá, ¿ves ese accidente que hay ahí delante? Y le dice su madre, ¿qué accidente? Dice, pues ahí hay un accidente, dice, hay un fallecido. Dice, y puedo verle, o sea, ahí le revela realmente cuál es su problema, y es que ve fantasmas. Claro, su madre no lo asimila, igual que el psicólogo, es decir, cuesta trabajo. No sé si su madre se pone a llorar en ese momento, pero entiende un poco a su hijo y se da cuenta de por lo que está pasando. Sí que es cierto que la película se llama El sexto sentido, el nombre lo indica. Si conociéramos todos a una persona que tuviera ese problema y nos lo dijera y nos lo revelara, ¿le creeríamos? Posiblemente no, porque nosotros no vemos lo mismo que ve esa persona. Entonces, las reacciones son normales, es decir, es normal que una persona reaccione así, porque nadie va a creerse que eso sucede en la realidad. Entonces el niño ya empieza a tener conversaciones con el psicólogo, y hay una frase que a mí me hizo mucho pensar en el cine, aunque no sé si yo llegué a darme cuenta. Hay un momento en el que le dice al psicólogo, habla con él de una manera, hablando así, pues cada vez eran más amigos, y él le dice, pues sí, yo gracias por haberme ayudado, le dice el niño al psicólogo, ahora me he dado cuenta de que más o menos le viene a revelar que efectivamente eso era lo que necesitaba. Y ya hay un momento en el que le dice al psicólogo, creo que no nos vamos a volver a ver. Entonces ahí, ya cuando dice esa frase, yo estaba en el cine y dije, esta frase no me cuadra mucho, ¿qué está pasando aquí? Yo ya estaba a punto, pero no lo entendía todavía. Y ya luego la siguiente escena es cuando él va a su casa. El niño le dice, además, hay una frase que le dice, los fantasmas ven lo que quieren ver. Ellos quieren seguir pensando que están vivos y ellos ven lo que quieren ver. Pero él, cuando ya regresa a su casa, el psicólogo, y ve que está su mujer durmiendo, y la observa a su mujer, y descubre que su mujer está temblando de frío, está helada, hay un frío
como si estuviera en un frigorífico o más bien en un congelador. Él ya se queda mirando, empieza a escuchar y le viene a la mente la frase que le ha dicho el niño. Por otra parte ve el anillo que era de él, que él pensaba que tenía puesto y que en realidad el anillo lo tenía su mujer. El anillo se cae al suelo, él asume y se da cuenta de que él en realidad está muerto. Y que él no lo sabía, él pensaba que estaba vivo, el único que le veía era el niño, porque el niño podía ver a los fantasmas. Entonces empieza a recordar el disparo, que esto no lo he querido contar al principio para no dar pistas. El paciente en realidad le disparó a él en la pierna, ¿no? Bueno, en la pierna aparentemente. Lo que pasa es que no he querido decirlo al principio para no dar pistas. Durante toda la película nos hacen creer que al protagonista el paciente le había disparado en la pierna. Pero no es así. No le había disparado en la pierna, le había disparado en el abdomen y el tiro fue mortal. Entonces él empieza ya a ver la realidad, ve cómo le veía el niño cómo le veía, pues le veía un fantasma, le veía con el agujero en el abdomen, con la sangre atravesado por la espalda. Por eso el niño cuando le ve al principio sale corriendo, porque claro, se asusta. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta de que el director nos ha engañado en todo momento. Ha habido un engaño muy grande, un engaño que no tiene precedentes en la historia del cine. Es el mejor plot twist de la historia y bueno, nadie lo presagió, o sea, era una cosa inesperada. De hecho, hay un humorista que llegó a decir una vez que para todos nosotros era más fácil entender en nuestra mentalidad que la pareja estaba en crisis a que el hecho de que era raro que su mujer no le hablara y no le viera, aparentemente. Porque hay una escena en la que están en el restaurante y él está de enfrente de ella y ella es como si no le viera. Entonces ahí nos teníamos que haber dado cuenta de que algo raro pasaba. De hecho, él va a tocarle la mano, hace así, estira el brazo para tocarle la mano y ella se va. Es como si no se diera cuenta de que él está ahí. No, su contacto lo evita, no es que no evite, es que no le ve. Y nosotros pensábamos que era más común, o sea, pensábamos antes, era más normal para nuestra mente pensar que la pareja estaba en crisis, porque es algo más cotidiano de la vida cotidiana, que el hecho de que en realidad había un problema de que aquí había algo más. Y en realidad era esta, pues el problema es que él estaba fallecido y el único que le veía era el niño. Claro, cuando ya sabemos esto, todo encaja. Tendríamos que visionar la película desde el comienzo otra vez y verla de nuevo y entender ahora por qué han pasado todas estas escenas. Es decir, hay que ver El sexto sentido desde el otro punto de vista, porque yo creo que esta película hay que verla dos veces. Una sin saber lo que va a pasar. Entonces lo vamos a ver desde nuestra perspectiva de espectadores que no sabemos nada y que pensamos que el personaje interpretado por Bruce Willis está vivo. Pero luego tendríamos que ver de nuevo la película y pensando, sabiendo que él ha fallecido, porque veríamos todas las escenas de otra forma y entenderíamos y tendrían sentido, sobre todo cuando el niño le ve por primera vez y el niño sale corriendo, que pensamos que es que el niño no quiere tener ningún psicólogo, que es que por rebeldía no quiere y su madre ha sido la que ha querido, en fin, pensamos lo que es siempre lo más común, ¿verdad? Pues no, la realidad es esa. Entonces, yo creo que esta película hay que verla dos veces. Es una gran película. Luego hay otra escena, os quería comentar que el broche final de la película, y deciros que esta película empieza siendo terrorífica, porque el niño cuando ve los fantasmas, pues ve, pues imaginaros lo que ve, ¿no? Salen los fantasmas en la película, pero la película empieza siendo terrorífica. ¿Y en qué se convierte? Se convierte en una película dramática. Se convierte en un drama porque el protagonista lo pasa muy mal, se da cuenta. Es un drama porque estamos viendo que su mujer se ha quedado viuda y que no lo ha superado. Estamos viendo que él no ha superado, que está muerto y que lo tiene que asumir y no lo asume. Estamos viendo la desgracia del niño, que ve eso, que tiene una vida llena de una desgracia estar viendo eso todos los días, ver fantasmas. Y luego ya yo creo que la pincelada final de la película, lo más duro de la película, es la historia de la niña. La historia de la niña no la voy a decir aquí, quiero que veáis la película
porque me parece muy interesante no contarlo. Porque el broche final de la película es sobre todo la historia de una niña que acude al niño para que le ayude. Y no sé si sale antes o después de darse cuenta a Bruce Willis de que está fallecido, el actor, o sea, el personaje interpretado por Bruce Willis, pero él ayudaba a todos los fantasmas, pero en este caso profundizan en esta niña fantasma y el niño sí que la contacta con ella y al final pues ayuda para que se descubra una cosa que no lo voy a contar y que espero que cuando veáis la película os conmueva como a mí me conmovió. Es una historia bastante triste que vuelve la película, como ya he dicho, de terrorífica a dramática, porque aquí ya pasaríamos a una película obviamente dramática. Bueno, pues esto es todo. El Sexto Sentido, una maravillosa película del 1999. Una película icónica. No se han vuelto a hacer películas así, muy pocas, o alguna, pero muy pocas realmente. Y por supuesto que os animo a que la veáis, a que si la habéis visto, verla otra vez, visionarla de nuevo, sacando más jugo a todos los detalles. Hay muchos detalles interesantes en esta película. Por favor, verla. Ya os digo que son películas, todas las que estoy analizando, que merecen la pena. Y pues encantada de haber estado aquí con vosotros y me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.